Hola compañeros, bienvenidos a su 14ª clase de Excel para negocios. Este es un pequeño examen que realizamos para el área de finanzas en una de las empresas que no pueden decidir por confidencialidad. Pues me gustaría que lo hiciéramos porque sirve que es enfocado a finanzas y de esa forma también se preparan para que sepan qué es lo que se les exige a los empleadores, a los empleados que dominen. Y bueno, está en inglés, pero si necesitan traducción, yo de todos lo voy a hacer. Y dice, completar la tabla 2 en base con la tabla 1. Lo que es esperado del empleado es que se utilice funciones de transferencia para transferir la información de la tabla 1 a la 2, pero no está permitido nada más copiar y pegar, utilizando tablas dinámicas y metiendo manual y haciendo referencias, vinculando así como ya conocen, ¿no? Es muy fácil. Entonces para ello vamos a utilizar buscar B o buscar H. Vamos a utilizar buscar H nada más para hacer algo diferente. Y es lo siguiente. Primero, valor buscado tiene que ser sales y vamos a fijar la columna B porque queremos que se muevan las filas pero que no se muevan las columnas porque vamos a pegar en todas las demás celdas posteriores. Y queremos que busque en esta matriz a sales y fijamos, porque acuérdense que es necesario fijar para copiar y pegar, porque no vamos a meter manual las coordenadas, porque serían 11 por 11, 11 por 2, 22, y además el examen tiene tiempo. Y vamos a meter el coincidir, como ya lo vimos en las clases pasadas, y nos va a buscar producto 1, vamos a fijar, queremos que se muevan las filas, pero no queremos que se muevan las columnas pero no las filas. Entonces lo correcto es así, correcto. Y nuestra matriz tiene que ser esta tabla de datos. Queremos que la coincidencia sea exacta y exacta para ambos, para coincidir y para buscar. Y como lo ven, ahí está. Corremos la fórmula, acuérdense, porque además si se dan cuenta no está progresiva. 1, 2, 5, 11, 3, está confuso para que hasta el manual no sea fácil, porque la idea es utilizar las dos fórmulas. Y ya que tenemos todo esto, bajamos uno más y tarán. ¿Lo ven? Digo, ahí me comí el formato, pero se puede hacer esto. Control Alt V, fórmulas. Y para verificar que esto es correcto, nada más sumamos sales y GM. Y 5,353, 5,353 son iguales. Y 2,273 y 2,273. Obtuvimos el mismo resultado. Después, en el ejercicio 2 dice crear un modelo de depreciación de la línea recta que calcule el costo de la vida del activo. Usar Excel para utilizar funciones y la fórmula tiene que ser dinámica para que se cambien estos dos valores. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Ok. Metemos una condicional que diga sí. Acuérdense, aquí está lo de la prueba lógica, si es verdadero y si no se cumple, igual. Y se puede meter otra condicional, ya sea en
en el valor verdadero o en el verdadero falso. Pero siempre se tiene que cumplir, se tiene que terminar los tres campos. Entonces, lo que queremos es que en base de la vida en años se reproduzca solo porque debe ser un modelo. Entonces, si la vida del activo es menor al primer año, entonces lo verdadero que queremos que haga es el valor del activo dividirlo en número de años y eso lo multiplicamos por la depreciación. Pero como saben, eso tiene que ir fijo. ¿Okay? De lo contrario, nada más vacío. ¿Qué pasó aquí? Que aquí me falta un menor igual. Vamos a correr la fórmula. Y bueno, esperemos, veamos qué pasa aquí. Perdonen. C11. Ok. Va invertido. Porque lo que queremos es que si este año es menor al año de la vida del activo, menor igual. ¿Por qué menor igual? Porque cuando alcance este sea igual a este, deje de producirse el modelo. Entonces, ahí está. Si queremos corroborarlo, metemos una suma y tendríamos que obtener lo mismo. Ok. Es automático. 8 años. Ok. No sé qué está pasando, debería de hacerlo. Ajá. Ya ven lo que les dije al principio, que seguro es un error del usuario, no es el Excel. Vamos a analizar entre por este, es la depreciación. Exacto. Ok. Bueno, terminemos, vamos a terminar mientras ahorita
Ahorita investigamos qué es lo que pasó, pero no debería de haber ningún problema. Vida del activo, número de años. Uh-huh. Listo, ahí está, amigos. Que no puedo continuar con algo si sé que no ha acabado una cosa. Entonces, ok, lo ven, estaba multiplicado por la depreciación, pero ya no tiene sentido, porque la depreciación ya la calculamos dividiendo el monto del activo entre la vida, ¿no? Entonces, más bien la depreciación es informativo, porque ya sabemos que el 10% es cada amortización de este activo. Pues guardamos y pasemos al otro ejercicio. Bueno, este ejercicio dice que tengamos en cuenta que estos valores deberían de ser random, no sé por qué no está random, pero que cada vez que le demos F9 se ponga random. Esperan que se utilice funciones y no datos manuales ni tablas pivote. Dice, what is the average age? Creo que nadie tiene problema, es un promedio sencillo. Por eso vimos las fórmulas matemáticas básicas. Sabemos que es 41 y si queremos verificarlo, promedio 41. Dice, ¿cuál es el porcentaje de hombres en el ejercicio, en el ejemplo? Bueno, este es sencillo, podemos hacerlo con un contar. Un contar sí, por ejemplo, un contar sencillo así, y donde el criterio sería man dividido entre contar a total, porque queremos saber el porcentaje. Y obtenemos que hay un 50%. Si quisiéramos verificarlo, podría ser así también. Pero no era el ejercicio, no lo pedía así, aunque podía ser así también, porque dijeron que se pueden utilizar fórmulas. Se fija y se toma ese criterio. Ya vieron, 15 hombres, 15 mujeres, suma 30, dividimos entre el total y obtendremos también el 50%, pero fue mucho más sencillo así, que eso es lo que se busca. ¿Cuál es el salario? Este está complicado. Pasamos al otro mientras. ¿Cuál es el promedio del salario por empleado arriba de 40? Este es fácil, este nada más necesitamos saber dos cosas. Necesitamos saber en relación al sueldo y cuáles son los empleados arriba de 40. Y hace referencia al salario, ¿no? Estimados alumnos, entonces
Vamos a utilizar suma sí. Suma sí lo que hace es eh, esperen, déjenme ver. Ok. 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 Rango salario, criterio, ¿qué les parece? Que sea mayor a 40. Y la misma tabla. Ok, pero ahora necesitaríamos como el promedio. Entonces, ahora necesitaríamos contar a las personas. Recuerden siempre fijar. Y el criterio, entre comillas, porque ese es nuestro criterio. Y ahí está. What is the average salary? ¿Cuál es el promedio del salario? Entonces, si tuviera la duda y quieren verificarlo, vamos a agarrar vamos a sumar todos los promedios, digo los salarios que corresponden a empleados de arriba de 40. ¿Qué serían todos estos? Todos estos. Ok. Y dice que el promedio es 16. Así que algo me está fallando. Ok. Mayor o igual. Ese es un acuerdo. Bueno, no, porque es por encima de 40. En realidad no debería haber problema. Ok. ¿Qué podría ser? Salarios. No creo que sea esto, pero vamos a ver. Ah, sí, ahí está. Bueno, ok. Sí, porque el rango, necesitamos un rango para el criterio. Rango, criterio y salario. Aquí están 16,000. Después dice, ¿cuántas mujeres debajo de 20 años están incluidas en el ejercicio? Este está demasiado simple. Simplemente con un contar, sí. Pero, ¿qué creen? Que vamos a tener que utilizar un contar sí conjunto. Rangos, criterios, porque tenemos dos condiciones. Queremos que sea mujer y que además su edad
esté por debajo de menor a 20. Y ahí está. Muy fácil, si lo quieren verificar, lo revisamos. Y aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Y eso es todo, ceros. Y después dice, ¿cuál es el promedio de edad para los empleados que tienen mayores de 25,000? Ok, estamos hablando de una cifra. Entonces, tenemos que utilizar un suma sí y después tenemos que contar empleados. Entonces, vamos a tener que utilizar un contar sí y un sumar sí. Ok, queremos que sea 25,000, ¿correcto? Entonces, mayor a 25,000 señores. Ahí está. Bueno, y de hecho no vamos a necesitar sumar. Entonces vamos a tener que utilizar contar también. Este es el rango que sea mayores a 25,000 y pero vamos a tener que meter un conjunto, porque hay dos variables que hay que mezclar, que es sueldo y edad. Mayores a 25,000 y también necesitamos que estos sí necesitamos también de hecho creo que no vamos a utilizar el conjunto, va a ser únicamente este y un criterio que dice 25,000 mayor a 25,000. Cerramos, tenemos al 7 pero es que sí necesitaremos otro criterio que más. Contar sí conjunto que este mero, ajá, y el criterio es que sean mayores a 25 y que a la vez que estos ok, ¿cuál es el promedio de edad de empleados que tienen mayor de... Ok, contar sí
Ajá. Pero ya tenemos que son 7 y vamos a pensar. Ujú. Ok, ¿qué necesitaríamos, amigos? Vamos a pensar entre todos. Promedio del salario. Sí, me parece que tenemos que hacer esto. Criterios.
Ok, ya lo tenemos. Fíjense. Porque, a ver, ¿cuál es el promedio? Vamos a contar la cantidad de empleados que ganan 25. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Este ya no. Este sí, porque está 208 pesos arriba. Ya vieron, promedio 54, suma 373. Ahí está, promedio 54. Entonces, repasemos lo que hicimos. Sumó todos los salarios que están por encima de 25. De acuerdo a este rango, el criterio es que nada más toma los que están arriba de 25 y me considera otro criterio que es la edad. Entonces por eso me da 377, porque me está diciendo que de estos, esta cantidad de años son los que tienen este salario. Y necesitamos un promedio, entonces significa que necesitamos dividir esto entre el número de empleados nada más, entre el número, o sea que me cuente los empleados que tienen este salario. Y así es como vamos con el promedio. Ahora nada más terminemos que de hecho me gustaría que viéramos rápidamente una gran función que creo que les puede beneficiar mucho, en esta tan competitiva ámbito laboral. Y vamos a suponer que tenemos un tipo de cambio de pesos mexicanos. $1 son casi 20, creo, hoy en día está. Y nosotros necesitamos saber cuánto, y bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de lógica aquí. USD 1 Mexican pesos aquí. Ojo, es muy importante que pongan atención porque les puede realmente ahorrar muchísimo iteración y trabajo de estar uno por uno tratando de buscar cuál es el valor ideal. Entonces, se me ocurre un gran ejercicio. Perdónenme si lo saco así, pero creo que a veces es mejor utilizar la creatividad, porque a veces eso se queda más que algo cotidiano y usual. Entonces vamos a suponer que esto equivale a que tenemos $5,500 y eso equivale a 9,750 pesos mexicanos. Y si quisiéramos saber cuánto tendría que valer el tipo de cambio para que con estos $500 obtengamos 10,000 pesos mexicanos, no tener que estar iterando aquí, por ejemplo, 19.6, 19.7, 19.8, ¿no? Y a veces los directores requieren de respuestas muy concisas, exactas y rápidas. Entonces, podemos definir que la celda que va a cambiar, con la que se va a iterar, debe de ser valor. No, lo siento. Definir la celda es la objetivo.
queremos que el objetivo llegue a 10.000. Queremos que nuestros 9.750 se conviertan en 10.000. Y queremos que itere con el tipo de cambio. Y si se dan cuenta, Excel lo encontró rapidísimo y dijo, bueno, para que valga 20, digo, puse un objetivo muy difícil. Vamos a poner uno un poquito más complicado, 12.888.99. Este es un objetivo más difícil porque tendremos que jugar con tipos de cambio y varias décimas, ¿me explico? Sí. Entonces, pero no está tan real. Entonces busquemos uno de 1854.25. Entonces, si se dan cuenta, ya está más difícil porque es más exacto. 19.6, 19.7, 19.75 y luego bájale tantito. Entonces imagínense, ya se pasó 71, ahí va. Entonces si dan cuenta, ya esperas 20 minutos. Entonces queremos que el objetivo valga 9.804.25 y que nos itere con esto. Tum, 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 tum. Y nos dijo que 4 decimales tienen que valer 19.70. Bueno, les dejo con esto para que los practiquen y nos vemos en la próxima clase. Que tengan buen día. Estimados alumnos, bienvenidos a su clase número 15. Y bueno, como se los comenté en la clase pasada, les debía la resolución de este inciso, donde la empresa solicita el número de empleado y en cuanto al asignándolo al salario máximo. Y el problema de utilizar buscar B es que si estos datos estuvieran del lado derecho, simplemente se le daría buscar valor máximo y buscaría y sería nada más indicaremos el número de columna y sería mucho más fácil. Pero como están los datos del lado izquierdo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Utilizamos una combinación de índice y coincidir, porque índice lo que va a hacer es de la matriz en referencia hay que fijar y después necesitamos indicarle el número de columna, el número de fila, porque el valor que lo queremos está en fila, no está en columna, no está en campos, no está en columnas, sino está en las filas. Entonces necesitamos también en base al máximo, pero de toda la lista, porque puede estar en toda la lista, no necesariamente aquí, porque si estos fueran aleatorios, lo bueno es que como ya lo tenemos formulado, siempre nos daría la respuesta correcta. Queremos coincidencia exacta, cerramos paréntesis, porque acuérdense la ley de cumplir los criterios de cada fórmula de adentro hacia afuera, y que sea exacto también para el índice, y tenemos que es el 27. Vamos a guardar. Bueno, estos son los valores de ya correctos, y
Bueno, vamos a suponer que estos son valores aleatorios que van desde el 155 a 28.000. Y te dice que ahora fue el empleado número 5 el que obtuvo, el que tiene un mayor salario. Podemos ir al número 5 y 27.834. Como pueden ver, es el más grande de 27.000. Y como dejamos formulado todos los salarios, digo, nuestras respuestas, no importa, no importa no importa el valor, la constante, siempre vamos a obtener la respuesta. Bueno, pues dicho esto, proseguiremos a un examencito de administración. Es sencillo, tenemos áreas de vicepresidencia, tenemos gerencias, tenemos cargos, sueldos, edades y sexo por cada uno de esos colaboradores. Y la prueba pues, nos dice que resolvamos los siguientes ejercicios. Dice, inserte una hoja nueva y haga una tabla donde indique las vicepresidencias existentes en la compañía y el número de colaboradores en cada vicepresidencia. Bueno, como ya sabemos resolver, podemos copiar los títulos. Ya lo vimos en las clases pasadas, cómo podemos utilizar aquí sería un eliminar duplicados y después un contar sí. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a copiar las vicepresidencias, después quitamos eso, nos deja únicamente con 3 tipos de vicepresidencia y vamos a poner aquí colaboradores. Fijamos, porque acuérdense que vamos a copiar y pegar en otras celdas. Y obtenemos los números de colaboradores. Sumamos y tenemos 88 colaboradores en total. Y si quisiéramos comprobarlo, pues ven aquí en la parte inferior derecha que dice 88 y terminamos con el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Muestra la misma información, pero esta vez en forma de gráfica, un diagrama de torta o un diagrama de pastel. En esta gráfica deben verse los porcentajes de participación de cada vicepresidencia. Ok, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí en el segundo ejercicio, porque yo creo que voy a hacer una pestaña por ejercicio para que lo tengan claro. Y dice que hay que agregar porcentajes. Lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vamos a ver, si quisiéramos el gran total, recuerden pegar el porcentaje, el total, el 88, y convertimos a porcentaje, y eso nos da los porcentajes de participación por cada vicepresidencia.
Muy bien. Dicho esto, vamos a graficar diagrama de pastel. Podemos cambiar el diseño si queremos, si lo desean. Le damos aquí en etiquetas de datos porque dice que necesita que se muestren los porcentajes. Nosotros ya sacamos los porcentajes, entonces lo único que necesitaremos hacer es en opciones de etiqueta, que es todo lo relacionado a etiquetas y los datos, vamos a seleccionar esos porcentajes y, como ven, automáticamente nos da los porcentajes de acuerdo a cada vicepresidencia. Después resolvamos el número 3. Existe una circular interna en la cual se estableció que el número de mujeres de la compañía debe de ser por lo menos el 35% de la planta de personal. La compañía está cumpliendo. ¿Cuál es el porcentaje de colaboradores de sexo femenino? Bueno, vamos a poner esos datos. Ok, entonces, mayores e igual a 35 años. Política, recuerden, esto es una política. Política. Tenemos, ¿qué más? Tenemos, la compañía está cumpliendo y cuál es el porcentaje de sexo femenino. Porcentaje femenino. Entonces, para saber si está cumpliendo, vamos a utilizar un contar sí. Conjunto, porque necesitamos saber que sean mujeres. Nos vamos a datos, que es donde están concentradas nuestras bases de datos. Y femenino F4. Que sea femenino. Recuerden, para criterios de palabras necesita estar entre comillas. E igual a los datos, porque si no, no encuentra coincidencias. Rango criterio es edad también. Fijamos y que sea mayores a igual a 35, porque es el mínimo, ¿no? Si quisiéramos, si dijera mayores a 35, no se pone el igual. Tenemos que 25 si están cumpliendo, y para el porcentaje de femeninos vamos a hacer esto. Vamos a la pestaña de datos. Todo nuestro rango es los géneros y que nos cuente femeninos. Femenino. Nos da 40, entonces lo que hay que hacer es dividir el porcentaje que está cumpliendo entre el total de femeninos y nos da que el 63% son colaboradores de sexo femenino. Y de esa y que tengan 35 años. Ok. Después dice, por favor construye un gráfico de barras en el cual muestre cuántos colaboradores están en los siguientes rangos de edad. Este está interesante porque
Aquí vamos a hacer gráficos dinámicos para que sea más sencillo. Y vamos a ver, podemos elegir todos los datos de la edad, porque lo único que nos interesa es graficar colaboradores de acuerdo a su edad. Nos llevamos a la pestaña 4, Control Alt V, recuerden, porque es pegado especial, edad, y damos gráfico dinámico, elegimos en la misma hoja y hacemos lo siguiente. Puse 38 en la edad porque necesito que nos categorice por edad. ¿Qué hace el gráfico dinámico? Si existen 5 colaboradores de 19 años, solamente nos va a poner uno. Si existe 5 colaboradores de 21 años, solamente nos va a poner uno. Es decir, quita duplicados. Y en el eje de las Y nos está sumando la edad de cada año, pero nosotros no queremos que nos sume la edad, sino más bien que nos ponga el número de colaboradores que pertenecen a cada grupo de edad. Entonces, lo que podemos hacer es aquí en valores, configuración de campo y recuento, para que no nos sume, sino que nos recuente, es decir, que los cuente. Podemos ir a, los vamos a hacer más pequeños porque son varias preguntas, y ahí lo tienen. Entonces, pero por ejemplo, tenemos que hacer 5 gráficos porque el primero hay que considerar solamente colaboradores con 20 años o menos. Entonces, aquí filtros de valor, le ponemos menor o igual que 20. Okay, aquí debería de habernos quitado estos que no son. Menor que 20. Listo. 20 años o menos, por eso le puse, ok, debe ser menor o igual que a 20. Ahí está. Vamos a ver, aquí vamos a modificar que sean enteros. Bueno, por ahorita vamos a ver que hay 2 que corresponden a 19 años y 2 que corresponden a 20. Entonces, de ejercicio pueden hacer los otros 3. Vamos a hacer uno más, nada más para que se entienda el ejercicio. Igual, creamos un gráfico dinámico. Y nos importa que nos quite duplicados, y el gráfico ahora necesita tener otra condición. Vamos a ver. Colaboradores entre 21 y 30 años. Vamos a ver. Aquí hay 2, entonces vamos a poner un intervalo que esté entre 21 y 30 años. Y ahí lo tienen. Estos son los 3
rangos de edad que contienen ese intervalo de edad. No me gusta este color, vamos a ver si hay otro diseño. Vamos a dejar este. No. Pero vamos a quitar las etiquetas de datos porque no nos interesan. Listo. Ahí tenemos cuántos colaboradores de 21 años son, de 22, perdón. Cuántos colaboradores de 27 años y cuántos colaboradores de 28 años. Pasamos a la pregunta 5. Dice, ¿cuál es el sueldo promedio de la compañía? Sueldo promedio de la compañía. Yo creo que ninguno tiene problema con utilizar una fórmula matemática. Sueldo promedio de la compañía. Podemos utilizar un promedio, o si lo quieren hacer manual, pero se va a tardar mucho, suman uno por uno y lo dividen entre el número totales de colaboradores de. Bueno, los sueldos aquí en el ejercicio están demasiado altos, porque hay un gerente que le ponen que gana 17 millones, a lo mejor están en pesos colombianos, me parece, y este sería el sueldo promedio de la compañía. Creo que el tipo de cambio del peso y peso colombiano está en 3.500. No, está muy bajo también. Bueno, sigamos a la pregunta 6. ¿Cuál es el sueldo mínimo de la compañía? Sueldo mínimo de la compañía. Ok, yo creo que todos nosotros ya sabemos utilizar las fórmulas estadísticas básicas, y si nos están pidiendo el mínimo, lo único que hay que hacer es utilizar un mínimo en el campo de datos de la base de datos y automáticamente obtenemos el mínimo. Lo mismo para el máximo. Sueldo máximo de la compañía, sueldo máximo de la compañía. Utilizamos máximo, hacemos referencia a todo el campo de sueldo. Hasta número. Veamos la pregunta 8. ¿Cuál es el sueldo promedio por cargo en la compañía? Ok, esta pregunta viene un poquito más complicada. Sueldo promedio por cargo en la compañía. Promedio por cargo en la compañía. Ok, aquí podemos utilizar un sumar sí conjunto,
porque necesitamos saber el sueldo. De hecho, sueldo primero por cargo en la compañía. De hecho, creo nada más necesitamos un sumar sí. Ok. Necesitamos el sueldo promedio por cargo. Es decir, que nuestro rango va a ser el cargo. Nuestro criterio va a ser que aquí necesitaríamos hacer un pasito antes. Tenemos que hacer lo mismo que en la pregunta 1. Copiamos y pegamos los cargos. Nos vamos a datos. Eso nos deja con únicamente 8 cargos de la compañía. Y ahora sí podemos proceder a contar sí. Contar sí. Suma sí, porque necesitamos el sueldo promedio. Entonces el rango tiene que ser de acuerdo al cargo. El criterio va a ser de acuerdo a este cargo y la suma se limita a sumar únicamente los sueldos de cada cargo. Lo fijamos porque vamos a copiar esa misma fórmula en los demás. Convertimos a número porque ese formato está feo. Y sumamos el total. Y debería de ser el mismo total. 396.611.000. Correcto. Entonces ya tenemos la pregunta 8. ¿Cuál es el promedio por cargo en cada gerencia en la compañía? Este lo vamos a hacer, está interesante. Vamos a copiar y pegar el mismo porque son parecidos. Aquí, a diferencia de la pregunta 8, hay que anexar otro campo que es la gerencia. Entonces, como pueden ver, vamos a tener que utilizar ahora sí suma conjunto porque ya estamos hablando de dos variables, dos criterios diferentes. Entonces, el rango suma tiene que ser el sueldo. El rango criterios tiene que ser el cargo, ¿correcto? Y bueno, el criterio de ese cargo es este mismo. Y vamos a necesitar una cosa más también. Ok. Ahora necesitamos saber el segundo criterio que nos ponen de gerencia. Estoy pensando cómo lo vamos a estructurar para poner estas gerencias porque necesitamos hacer como en la pregunta 8. Y para eso vamos a necesitar hacer lo mismo, copiar los cargos y pegarlos. Y aplicar un quitar duplicado. Nos deja con 8. Y
Bueno, de hecho creo que hay un error, no lo hicieron más complicado porque son iguales los cargos, y las gerencias, pero vamos a suponer que fuesen diferentes. Tendríamos que utilizar un sumar sí conjunto. Nos importa el sueldo promedio. Rango criterios 1, que es el cargo, dependiendo el criterio va a ser el cargo, y la gerencia es nuestro segundo criterio. Entonces hay que seleccionar toda la base de criterio y también la gerencia como criterio. Como pueden ver es lo mismo porque no cambia las gerencias de acuerdo a los cargos. Es decir, son iguales. Y bueno, con esta fórmula tendremos estaríamos solucionando la pregunta 9. Y aquí el sueldo me faltó dividirlo entre un contar sí, porque nos está pidiendo el sueldo promedio. Entonces agarramos el rango que nos cuente el número de colaboradores por cargo. De esa forma obtendremos el sueldo promedio. Porque tenemos la suma total de los sueldos de recursos físicos, la suma total de gestión humana, pero dividida entre el número de colaboradores de acuerdo a cada cargo. Eso nos daría el sueldo promedio. Y hace sentido porque, por ejemplo, si queremos ver el de recursos físicos, pues como pueden ver está 900,000 y nosotros tenemos una suma como de 38 millones, ¿no? Evidentemente ese no es el sueldo promedio, pero y bueno, vamos a seleccionar otros que faltan, recursos físicos, y aquí están los 4 millones que tenemos. Entonces con eso damos la pregunta 9 completada y vamos con la 10. Dice: suponiendo que el valor de la retención en la fuente para cada cargo es el siguiente. Calcule el valor de la retención. Retención es como una especie de impuesto en la fuente para cada caso. Entonces, a los gerentes se les retiene el 19%, a los subgerentes 13%, a los ejecutivos 9%, a los profesionales 4% y los demás cargos un 1%. Que entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a copiar completa esta base de datos porque sí nos importa saber el detalle por colaborador, porque digamos que este fuese la nómina de los colaboradores y tendrían que pagárselos a esos 100 no sé, a esos 88 su sueldo neto. Sí tendríamos que tener una base concentrada de cada uno de los colaboradores con su retención respectiva. Entonces aquí vamos a agregar una que diga retención y también todos estos criterios hay que copiarlos
Vamos a valores. Ok. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. La retención es sueldo bruto menos la retención, tenemos un sueldo neto. En México suele ser estar oscilando entre un 30 y un 35%. Puede variar un poco en cada país, pero sigamos con el ejercicio. Ahora, vamos a poner una condicional que diga que si necesitamos ver los cargos, gerente, subgerente, ok, no están los cargos, sí, vamos a hacer algo. Sirve que volvemos a ver lo de aleatorio. Ejecutivo profesional. Operarios. Asistentes. Ok, entonces para hacerle aleatorio el cargo vamos a hacer lo siguiente. Aleatorio, elegir, aleatorio, que nos elija un valor nada más de 6 posibles, coma, y elegimos estos y los fijamos. ¿Por qué los fijamos? Porque vamos a copiar y pegar la misma fórmula en las demás celdas. ¿Lo ven? Y con esto tendríamos retención. Ya tenemos... ahora, hay que fijarnos porque si no cambia cada vez que hagamos un clic en cada celda. Entonces ahora sí, fíjense, vamos a hacer que si este es igual a gerente, entonces nos multiplicas el sueldo por el 19 por 19%. De lo contrario, si este cargo es igual a subgerente, entonces que nos multiplique el sueldo por el 13%. De lo contrario, si el cargo fuese igual a ejecutivo, entonces que sea un 9%. Que multiplique el sueldo bruto por 9%. De lo contrario, si el cargo fuese igual a profesional, entonces que nos multiplique el sueldo bruto por 4%. De lo contrario, podemos poner operarios y asistentes iguales a 1, pero ya no es necesario para que cuando la operación lógica no encuentre ninguno de estos positivos, le podemos decir que de lo contrario a todos les asigne que multiplique el sueldo bruto por el 1%. Me salió eso porque hubo paréntesis que no puse en algunos casos, porque Excel sé que te ayuda a cerrar esos puntos. Y bueno, si quisiéramos comprobar eso, es fácil. Por ejemplo,
el gerente dice que se le retiene un 19%, entonces vamos a multiplicar su sueldo bruto por el 19%. Y ahí lo tienen. 171,000 corresponde al 19% de 900,000 pesos de sueldo. Ok, entonces el sueldo neto es la resta del sueldo bruto menos las retenciones, que son los impuestos, y de esa forma obtendremos el sueldo neto a pagar a los empleados y conoceríamos su retención. Estimados alumnos, qué bueno, si están tomando este curso me dan mucha felicidad, porque realmente pueden hacer en Excel cosas increíbles, cosas que les pueden reducir tiempos operativos en sus trabajos, oportunidades de negocio. Yo creo que sigue siendo una herramienta muy útil. Incluso por eso SAP y Oracle y muchos de esos sistemas siguen necesitando que la gente descargue esas bases de datos y las guarden en sus Exceles y las manipulen desde ahí. La gran diferencia entre Excel y otros sistemas que existen, otros software como Tableau, Oracle Analytics y todos esos, es que Excel está limitado en número de filas, es decir, en base de datos está limitado, y que para manejar gran cantidad de información no es tan accesible por la memoria interna que utiliza, y por eso se maneja las nuevas ciencias como Machine Learning y Data Scientist. Utilizan esas mismas bases de datos, pero en CSV, en formato separado por comas, porque el espacio que utiliza es mucho menor a que si uno utiliza una base de datos de Excel. Los colores, el formato, entonces básicamente esa es la diferencia, y Machine Learning y Data Scientist lo que hacen es, aunado a los conocimientos de modelos predictivos y modelos de estadísticos, hacen que sean más manipulables y saquen información en muy poco tiempo. Sin embargo, Excel sigue siendo una muy buena herramienta para pequeñas y medianas empresas. A lo mejor grandes no, porque están ya en proceso de implementar esos sistemas, y aún así siguen utilizando el Excel. Pero lo triste de todo es que la gente sigue sin conocer realmente cómo funciona esta maravillosa herramienta, y bastante poderosa, donde yo creo no hay nada que no he podido lograr, y las herramientas que no se encuentran dentro del arsenal de Excel, pues uno puede crear sus propias, como les enseñé, sus códigos, y puede hacer maravillas literalmente. Les quería comentar algo. Por ejemplo, si tienen la versión de pago de su Office, pueden ir a opciones, en archivo, opciones, idioma, y pueden elegir la interfaz del usuario, ya sea español o inglés. Pueden agregarla. Pueden descargar esos paquetes. Si son gratis, aquí les dice cómo pueden agregar esos paquetes. Y así pueden hacer uso de, así pueden tener los dos, ¿no? El Excel inglés y el Excel español. Y de todas maneras yo les dejé en la clase 2, Introducción a Excel, una tabla de equivalencias de las funciones de español a inglés y viceversa. Y bueno, este es mi primer curso en Excel online, en video. Probablemente haga unos más enfocados a ciertos análisis financieros, cómo armar estados financieros, balances generales automáticos, flujos de efectivo. Y pues no duden en apoyarme ahí con
con una, con una estrellita. Si tienen dudas, para eso estoy aquí. Cualquier aclaración, cualquier duda o incluso resolver alguno de sus proyectos o ejercicios que no puedan, con gusto los vemos. Muchas gracias y que tengan buen día. Éxito para todos. Hasta luego.